Bueno, pues hoy quisiera presentaros en este segundo domingo de Adviento la figura de San Juan Bautista. Él es una figura que nos presenta la Iglesia para indicarnos el modelo que podemos tener a la hora de preparar este Adviento. Mucha gente, cuando sabían que Juan Bautista estaba predicando y bautizando, fueron a verle. Pues vamos a ir nosotros también al río Jordán y vamos a ver y vamos a escuchar lo que dice. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos, nos dice el Evangelio, vemos un hombre que vestía con piel de camello, con un cinturón de cuero y luego comía saltamontes y miel silvestre. Es decir, era un hombre que vivía muy pobremente, que vivía austeramente. Y nos está diciendo que si nosotros queremos encontrar a Jesús, tenemos que también ir por esa senda. Vivir austeramente, vivir sencillamente, porque muchas veces nos llenamos de tantas cosas que no necesitamos. Me parece que ya algún día os lo conté. Os conté cuando estaba yo trabajando en Suiza de seminarista en un asilo de ancianos y resulta que iba a entrar por las habitaciones para limpiar. Y para limpiar los armarios yo iba siempre de esta manera, con una bayeta en la mano derecha y la otra suelta. Y me acercaba a un armario, cogía un cacharrito, lo levantaba, limpiaba, posaba el cacharrito, otro cacharrito, levantaba, limpiaba, posaba el cacharrito, tercer cacharrito, levantaba, y yo estaba harto de aquellos cacharritos. Y pensaba para mí, el día que llegue a casa, quito todos los cacharritos en mi casa. De hecho, cuando mi madre iba hace años por el verano allá a León, en la casa de Oviedo, yo cogía todos los cacharritos y los metía en un cajón. Y así cuando tenía que limpiar hacía ¡ring! Eso sí, el día anterior a ver mi madre, todos los cacharritos estaban en el sitio. ¿Por qué? Porque estamos llenos de cacharritos. Esta semana también una señora de Oviedo me llamó y me dijo: don Andrés, por favor, el día que yo me muera, hace usted mi funeral. Digo, bueno, si puedo, no tengo problema. Dice, mira, ya es que tengo que preparar todo. Ya he preparado incluso dónde voy a enterrarme y ya tengo 2 nichos. Digo, ¿2? Con uno será suficiente. Dice, no 2. Uno para meterme a mí y otro para meter mis cosas. Dice, pues no sé. Digo, oye, por cierto, mira, en vez de enterrarte, quémate. Y entonces ya quedamos con la urna, tienes ya 2. Dice, pues no lo había pensado, Bueno, pues entonces para meter ahí los cacharritos en 2 nichos. Tantos cacharritos como tenemos. Ya os conté también aquel episodio en 1993. Estuve en Santiago de Compostela, era año santo compostelano. Nos pidieron que fuéramos a confesar a varios curas. Yo estuve allí confesando y recuerdo que había un chaval de unos 18 años que acababa de terminar el Camino de Santiago, 20 días caminando, y le pregunté, ¿tú qué has aprendido en estos 20 días? Y me dice él, mire, yo este Camino de Santiago no lo hice por fe, porque yo la fe, yo lo hice para demostrar si tengo buenas piernas, si me funcionan las piernas, y también por cultura, como lo hacían otros, y quise venir yo solo, para demostrarme que yo era capaz de hacerlo. Y cuando estaba en casa, preparé mi mochila y metí en la mochila todo lo que iba a necesitar. La levanté, la pesé, 30 kilos. Digo, con estos 30 kilos puedo yo ir. Tenía incluso una radio, porque como iba yo solo, para escuchar música o para aburrirme. ¿Sabéis lo que es un día meter en una mochila 30 kilos y andar 30 kilómetros? ¿Sabéis lo que es el segundo día con la mochila de los 30 kilos y otros 30 kilómetros? El segundo día dijo, ya no, esto no puede ser, que no llego. Y empezó a tirar la radio y empezó a tirar cosas. Y al 5.º día pesó la mochila, pesaba 7 kilos. Dice, fue la única manera de que llegara. Y digo, ¿y qué aprendiste? Me dice, mire, aprendí que hace falta muy poco para vivir. Yo que estoy lleno de tantas cosas, hace falta muy poco para vivir. Pues eso podemos hacer, como el chaval ese, o como la mujer esa del entierro. Podemos hacer las 2 cosas. Si tenemos que hacer una mudanza, nos cabrá una mochila. A ver, todos conmigo. No. Tenemos cantidad de cacharritos. Y esos cacharritos pesan tanto que nos impiden ver al Señor. Leía esta semana pasada que en el periódico que en
España, cuando el Black Friday, resulta que el 10% de españoles no compraron, el otro 90% sí. Pregunta, ¿necesitabas lo que compraste? Y a quien se lo vas a regalar lo necesita. Porque es que nos estamos llenando de tantas cosas que nos impiden ver al Señor y estar más libres para seguir al Señor. Podemos tener las cosas que necesitamos, pero si no lo necesitamos, un día vamos a tener que dejarlo así, por muchos nichos que alquilemos o compremos para meterlo allí. Esta es la primera enseñanza que nos hace San Juan Bautista. Segunda, ¿qué es lo que dice él? Dice, convertíos, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y para convertirse tenemos que aprender, lo primero, a mirar al pasado. Fijaros cómo se camina, voy a enseñaros cómo se camina. Mirad, es muy sencillo, mirad. Chupao, ¿ves que chupao? Bueno, pues hay gente que camina de esta manera. Con un tortículo de copón. ¿Qué significa caminar de esta manera? Significa que hay gente que está totalmente anclada en el pasado. Ay, lo que me pasó, ay, lo que me hicieron, porque es la culpa la tenía aquel, porque la culpa la tenía cual. Yo a eso les llamo los culpas. Siempre se están quejando de todo. Recuerdo una vez en Oviedo que hubo una mujer que se había divorciado y resulta que no sé si era su hijo o su hija, pero fijaros cómo la trataba, la trataba así. ¡Ay, qué desgraciado nos hizo tu padre! ¡Ay, qué desgraciado! Virgen Santa, qué culpa tenía tu padre, porque él, qué desgraciado, hija mía, ¡ay, llora, llora! ¡Qué desgraciado! Llora, llora. Gracias. Hago un poco el imbécil, pero es así, es así. Estamos, y a veces hay gente que machaca al que tiene al lado. ¡Ay, el pupas! Siempre estamos, no, por Dios, no podemos caminar mirando siempre atrás. No, sí, tenemos que ser capaces de mirar el pasado, sí, pero para mirar lo que hemos hecho mal, lo que está bien hecho, y a partir de ahí para adelante, pero no quedar anclados en el pasado. Segundo, tenemos que aprender a mirar el presente. El presente porque podemos cambiar sí o no. A lo mejor no podemos cambiar. Hombre, hay cosas que no se pueden cambiar. Fijaros, no luchéis nunca contra las cosas que no se puedan cambiar. ¿Qué es lo que no se puede cambiar? Esto. Si queréis pongo una peluca, pero calva es. La peluca puede disimular, tapar, pero el cura está calvo. Entonces, ¿por qué te empeñas en luchar en las cosas que no puedes cambiar? ¿Por qué? Lucha por cambiar otras cosas. Ese carácter endemoniado que tienes, ese carácter egoísta que no haces más que mirar para ti, ese carácter perezoso, ese, lo que sea, cambia, lucha. Eso es convertirse. Como decía San Pablo, da frutos de conversión. ¿Por qué tienes que seguir siempre igual? No, puedes mejorar, puedes modificar y cambiar algunas cosas. Y finalmente, mira para el futuro. ¿Qué es el futuro? El futuro son estas generaciones que tenemos que sacar adelante, pero también el Señor. Señor, tú me estás esperando. Señor, tú me quieres, tú me amas. Señor, quieres que vaya hacia ti. Pues estas son las ideas que hoy quería predicaros en este segundo domingo de Adviento. Primera, vivamos más sencillamente, más austeramente con las cosas que necesitamos. Segundo, aprendamos a vivir de cara al pasado, de cara al presente y de cara al futuro. Entonces podremos hacer auténticos frutos de conversión. Que así sea.